la historia de nuestro país sobresale un personaje muy importante, Porfirio Díaz, persona que logró estabilizar el país tanto económica como políticamente, al igual que dejar una paz social, después que en el siglo XIX estuviera dominado por anarquismo, levantamiento en armas, intervenciones extranjeras y crisis económicas. Y es así como, un 15 de septiembre de 1830, nace Porfirio Díaz, en la ciudad de Oaxaca, hijo de un hojalatero y de una madre india mixteca. En 1833, a la edad de 3 años, Porfirio Díaz queda huérfano de padre, después de que éste se muriera por la epidemia de cólera. Entonces, queda bajo la tutela de su padrino de bautizo y sacerdote, José Agustín Domínguez. En 1846, a la edad de 16 años, decide enrollarse en el ejército mexicano bajo las influencias de Macario Rodríguez, para defender la patria de las invasiones norteamericanas, estando en los batallones Trujano y Constancia, pero estos no llegan a ser parte de la contienda. Años después, en 1850, ingresa al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde estudiará leyes. Para años después, en 1852, ingresará a la masonería, en la que también se encontraba Benito Juárez. Un año después, en 1853, se rebela contra la hostilidad del gobierno de Santa Anna. En 1854, Porfirio Díaz vota en contra de Santa Anna y a favor de Juan Álvarez, para lo cual huye de Oaxaca y se une a la Revolución de Ayutla, bajo las órdenes del general Francisco Herrera. Tras todo esto, en 1855, vuelve a Oaxaca tras la salida del gobierno conservador de Ignacio Martínez Piñeros. Mas, sin embargo, vuelve a huir tras el reingreso del gobernador. Ese mismo año, el 29 de agosto, tras el triunfo de la Revolución de Ayutla, Díaz es nombrado como jefe político del partido de Ixtla. En 1856 recibe el nombramiento de capitán de la Guardia Nacional por el partido de Ixtlán por órdenes del gobernador Benito Juárez. Para ratificar su adhesión al movimiento liberal, le escribe a Juárez en una carta diciendo: ofreciendo a usted mi espada para la defensa de los sagrados derechos de nuestra patria, escribe en ella. En enero de 1861 llega Porfirio Díaz a la Ciudad de México, acompañado de Jesús González, al que iba a ser nombrado diputado del distrito de Ocotlán, Oaxaca. Porfirio Díaz fue discreto en sus primeras participaciones, al que los legisladores querían quitar a Benito Juárez de la presidencia. En 1866, Porfirio Díaz recibe por parte de la Secretaría de Guerra el nombramiento para tomar el ejército oriental. Ese mismo año, el 31 de octubre, toma el estado de Oaxaca de las manos de los imperiales, que le rinden a discreción, asumiendo temporalmente la gobernatura del estado y destituyendo a los nombrados por el imperio. En 1867, Porfirio Díaz rechazó la invitación de unirse al imperio que le extendió Maximiliano por parte del general Burnow. Ese mismo año, el 2 de abril, Porfirio Díaz tomó la ciudad de Puebla, que defendía el general imperial Noruega. Esta batalla fue muy importante para el reconocimiento de Díaz, según Benito Juárez, porque después de esto continuaría la caída en la ciudad de Querétaro. Cuando la caída del imperio, se corre la noticia, en junio, creo, a mediados del junio del 67 es cuando se ondea la bandera blanca para que se detenga el fuego, y con eso empieza la restauración de la República. Sí, porque también en las primeras elecciones no se toman en cuenta al que la población no fue a votar, entonces se anulan. Y en el segundo intento se vuelve a reelegir Benito, según para la restauración de la República, así como ahorita pasó con AMLO. Con AMLO, sí, Ajá. nadie fue, creo que ni siquiera el 45%. Sí, exacto, entonces también se anularon. Y lo más chistoso de esto, ya ves que Benito Juárez decía que pues no a la reelección. Cuando terminó su periodo presidencial, lo que hizo fue volver a lanzar su candidatura, pero en esta ocasión los que estaban como posibles candidatos eran Sebastián Lerdo de Tejeda y Porfirio Díaz. Y estos mostraron su inconformidad porque pues sabían que Benito Juárez no tenía ni siquiera la mínima intención de dejar lo que es el poder. Sí, y encima de eso, o sea,
al ganar otra vez Benito Juárez, lo que hizo Porfirio Díaz fue hacer una rebelión por su chantaje. Estaba enojado el güey. Entonces hizo su rebelión, pero aparte fue en vano porque ni siquiera consiguió nada. Lo único que consiguió fue pena ajena. Ay, como que llegaste, güey, porque hace rato estaba hablando con Mariana, pero me mandó a la goma. Entonces mejor te sigo contando a ti. Cuéntame. Que nos quedamos precisamente en que cuando Benito Juárez se volvió presidente, a Porfirio no le pareció muy bien la idea, que digamos, se puso de rebelde. Y utilizando el plan de la Noria, si no me equivoco, fue que eso, inició su rebeldía en contra de la presidencia de este carnal, de Benito Juárez. Su rebeldía no les funcionó para nada, y Benito Juárez igual fue presidente y pasó todo lo que tenía que pasar, hasta que Benito Juárez se enferma, se muere, Fallece. y tienen que abrir unas nuevas elecciones, en donde precisamente Porfirio y Sebastián se vuelven a encontrar para pues, pelearse por esta presidencia, en la cual Sebastián Lerdo resulta ganador, y es donde empieza el declive, un declive del país, porque cuando se volvió presidente empezaron a aumentar demasiado la inseguridad, hubo demasiadas rebeldías por parte de la población y todo ese pedo. Para esto Sebastián lo que hizo fue que inventó algo así, intentó meter como unas reformas constitucionales, que estas reformas lo que harían era como aplazar su estadía en la presidencia, y ya posterior a eso pues empezó todo lo de Porfirio. Ajá. Se levantó Sí, en armas, pues, ¿no? ¿Me habías contado? Sí, de hecho, pues después de que Tejeda logra reelegirse, pues Porfirio, no contento con esta situación, y su respuesta fue levantarse en armas, y se levanta en armas en Tuxtepec, en Oaxaca. Y si mal no recuerdo, estas guerras empezaron en enero del 76, y pues por lo mismo Porfirio Díaz ya tenía mucha gente detrás de él, porque en la segunda intervención francesa pues defendió la soberanía del país, y por lo mismo la gente le creyó a él. Se propagó rápido la idea de Porfirio Díaz. Y bueno, y pues Díaz, defendiendo la Constitución, dijo una frase muy famosa que supongo te la sabes. Sí, era un lema, creo que era sufragio efectivo, no reelección. Reelección, exacto. Pero entonces, por lo mismo esto, Díaz prometió acabar con el acaparamiento del poder de Tejeda. Más encima de No, a todo ver, eso... espera, es mi turno. Me toca. Pero tú me acabas de dejar vendido ahí. Me toca. ¿Ya estás hablando solo? A ver, Mejor vámonos. yo le estaba diciendo que, mientras tanto, lo que ocurrió fue que el Congreso avaló la reelección de Lerdo de Tejeda y mandó a que hicieran enfrentamiento de lo que eran las fuerzas rebeldes, y pues hubo ahí guerra contra las fuerzas porfiristas, y ya en la batalla de Tecuac por fin lograron que Porfirio Díaz ascendiera al poder. En la batalla de Tecuac lo que ocurrió fue que finalmente Porfirio Díaz logró ascender al poder, y las fuerzas porfiristas entraron a la Ciudad de México, a la estación férrea de Buenavista, y pues fueron recibidos con júbilo, y así como si hubieran regresado de la batalla. Y finalmente, con la proclamación en Oaxaca del plan de Tuxtepec, se desconocía el Lerdo de Tejeda, y huyó del país en 1877 abandonando su cargo. Cuando Díaz asume el gobierno, lo que hace es tratar de mejorar el ejército. Entonces, reestructura el poder supremo, y más aparte impulsa mucho la educación. Creo que el que haya estado en la misma época que Juárez le dio como esa idea, ¿no, güey? O sea, si de por sí Juárez ya había impulsado la parte de la educación hacia mujeres y que fuera obligatoria, con Díaz se impulsó aún más, ¿no? La hizo gratuita, incluso creó institutos de ciencias y artes, pues él mismo estudió en la de Oaxaca. Entonces, trató de hacer un sistema educativo riguroso, en el que se pudiera enseñar de todo, pero siempre con esa parte de que si fueras inferior, o sea, de la raza, no de la raza, sino más bien como de la clase baja, trabajaras, le chingaras, güey. O sea, el propósito, sí te enseño, güey, pero a cambio tú me vas a dar tus años de vida para chingarle. Tú te chingas para poder aprender. Ajá, sí. Entonces era esa parte. Aún así se le agradece, ¿no? Te digo, desde un inicio con Juárez, pues está bien. Pero sí, siento que fue en cierta parte 50-50, güey. Entonces fue esa parte, más aparte la de el ejército y las escuelas, justamente para eso, la naval, la aérea, todo ese pedo, sobre todo cuando, pues, al tener industrias extranjeras apoyando la inversión, el capital, pues no tiene nada que perder, se gana. Y ejército, güey, quieras o no, armas es vital. Sí. Sí, hablando del ejército, a mí me gustó de que, bueno, viendo esta parte, los ayuda como a avanzar, ¿sabes? Empieza a comprar maquinaria europea nueva
y esto ayuda, en primera, abre una fábrica de pólvora, y en segunda, mejora uno de los mejores rifles que hizo, que fue el Montserrat, que fue de los primeros rifles semiautomáticos de la historia, pero los mejoró ya con esta maquinaria nueva. Pasó a que de las balas fueran de 75 milímetros y 80. Entonces ya es un avance grande para los militares, porque pues viniendo de batallas y así, pues ya es un apoyo más. Sí, claro. Por otro lado, en la parte de la administración de Porfirio Díaz, hubo un gran cambio económico debido a que pues ayudó a lo que era la implementación de la vía férrea, que ayudó al comercio y hubo un crecimiento exponencial en lo que era la parte de la minería, la agricultura y en la industrial. Pues sí, pero también hubo un lado negativo. Por el lado negativo podemos ver que los cambios tan bruscos hicieron consecuencias desfavorables para la población. Una de estas puede ser el uso extremo de los recursos naturales, lo que los iba desgastando, y también estaba que descuidaron mucho las zonas más pobres. Muchos campesinos se encontraron afectados por la construcción de las vías férreas. Entonces se podría decir que el crecimiento económico iba en contra del bienestar de la sociedad en ese tiempo, lo que causó mucho descontento y también que se opusieran al gobierno. De hecho, en cierta parte del gobierno se emplearon las políticas porfiristas, pues se basaban básicamente en aprovechar los recursos naturales y lo barato y la mucha demanda que había de mano de obra, claro, con las inversiones extranjeras. También pues suprimir sobre todo los gastos políticos del gobierno, pues la supresión de alcabalas, mayor organización con las aduanas y pues que pagaran menos en conclusión. De hecho, para esto, y aprovechando los recursos que te digo, se empleó la ganadería, la minería, la agricultura, los puertos y las minerías. Entonces, pues de cierta parte, México, al ser un país abundante en estas riquezas, ganaban las empresas. De hecho, también hablando un poco sobre esto, precisamente este lugar donde estamos ahorita, como se puede apreciar, es una vía de ferrocarril, en la cual, pues, en un tiempo atrás, un tiempo determinado, Porfirio Díaz se reunió con extranjeros europeos, ¿verdad?, quienes estos mismos le aconsejaron a Porfirio el reunirse, el colaborar con empresas extranjeras, quienes estas mismas empresas le aconsejaron a Porfirio el hecho de implementar y extender el ferrocarril en México. Y más adelante en el tiempo, en ese mismo tema del ferrocarril, en 1910 más o menos, fue que el carril logró tener más de 600 kilómetros de abarcación en todo México. Todo fue de color de rosa en la presidencia de Porfirio Díaz. En el momento en el que empezaron las huelgas, fue que todo se empezó a venir un poco abajo para Porfirio. Hubieron demasiadas huelgas en ese tiempo, pero una de las más importantes fue la de Río Blanco, la cual se llevó a cabo un 7 de enero de 1907 en Orizaba, Veracruz, la cual consistía en que alrededor de 2,000 obreros se paraban afuera de sus empresas para protestar en contra de este gobierno de Porfirio Díaz. Estas protestas lo que más anhelaban era poder tener un mejor salario, tener una mejor estancia laboral y disminuir que los niños trabajaran demasiado, en exceso. Y posterior a ello, y además también protestaban porque fuera un trato igualitario entre los obreros mexicanos y los extranjeros, porque no había ese mismo trato entre ambos. Después de esto se originaron muchas otras huelgas. También una de las más importantes fue la de Cananea. Fue una huelga hecha por trabajadores de una mina de cobre. Ellos exigían mejores prestaciones, menos horas de trabajo y un incremento en sus salarios. Esta mina le pertenecía a un estadounidense. De su compañía se llamaba CCC. Ellos también se les puso el nombre de la cuna de la independencia, al que origina todos estos casos, esa explosión. Y también se le origina a la Constitución de 1917, al que salen los derechos sociales. ¿Y tú cómo estás? ¿Tú qué nos cuentas? Pues mira, de hecho, tomando en cuenta que acabas de hablar de las huelgas, es muy cagado porque pareciera en serio que todo el mundo, incluso la tierra, estuviera en contra ya del gobierno de Díaz, cansado.
Te digo el mundo porque hubo una caída económica de la bolsa en 1907. Bancos, personas, incluso inversionistas empezaron a retirar su dinero de las cuentas. Esto pues anudando pues a la economía bajó suficiente. Más aparte las sequías, no se podía ni trabajar ni seguir produciendo cosechas. Entonces la economía aún así va decreciendo. Más aparte empezaron las críticas políticas, ya cansados desde gobiernos muchísimo más antiguos. Incluso un periódico que ya se había fundado desde 1844, el movimiento republicano volvió con temas liberales, ideas liberales, criticando el gobierno de Díaz. Madero, los movimientos reeleccionistas, antireeleccionistas estaban ya hartos, más aparte las injusticias sociales que se estaban viviendo desde muchísimo antes. Para 1908, el estadounidense Krellman entrevistó para la revista Persons Magazine a Porfirio Díaz, donde Porfirio Díaz declaró que no tenía planeado reelegirse como gobernador, aparte de que iba a cumplir 80 años. Dijo que le daba igual lo que sus sostenedores o amigos le dijeran. También dijo que si surgía algún nuevo partido de oposición, él lo iba a ver como una bendición. También dijo que si este partido estaba 100% preparado para gobernar democráticamente y no explotando a las personas, él lo iba a acoger con alegría. Cosa que fue mentira. 2 años después, en 1910, en las nuevas elecciones, no se nombró ningún nuevo sucesor ni ningún nuevo gobernante. Cosa que causó desagrado y malestar en diferentes secciones del país. También para esto surgieron nuevos partidos políticos liberales, que demandaban políticamente sufragio. Entonces, todo esto al final causó un nuevo despertar, hablando políticamente, en la conciencia de todos los mexicanos y haciendo que se empezaran a rebelar. El 8 y el 9 de mayo de 1811, los revolucionarios tomaron lo que fue la Ciudad Juárez, y para el 21 de ese mismo mes se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, en los que el presidente Porfirio Díaz se comprometía a dejar el poder. Y esto se logró a base de luchas armadas que posteriormente lo que dieron origen fue a la Revolución Mexicana, que esta es otra época de nuestra historia que nos marca como mexicanos. Pues en conclusión, creemos que, bueno, en lo personal yo creo que el porfiriato fue una buena etapa en la parte económica del país, porque nos redimió de muchas crisis por las cuales habíamos tenido que pasar, porque por ejemplo las vías férreas ayudó para la comercialización y ayudó también en la parte de la seguridad del país, porque ayudó a impulsar la parte del ejército. Entonces fue muy buena la parte económica, pero en la social no tanto. Bueno, en conclusión, yo creo que Porfirio Díaz fue un gran presidente, tomando ciertas de sus ideas o acciones. Me gustó la parte que ayudó como al unirse al extranjero, ver ya más por México económicamente y poder tomar esas relaciones para adaptar México a un plan a futuro. Por otro lado, por parte de mi conclusión, como pudo haber hecho cosas buenas Porfirio Díaz, también pudo haber hecho muchas otras cosas malas, las cuales sí se llegaron a elaborar, como por ejemplo, debatíamos aquí hace un rato sobre lo de las tiendas de raya, que esas tiendas, pues, para los que no sepan, eran las típicas tiendas en las que tú ibas a comprar algo y te apuntaban una lista, como en plan de te lo vendo, pero me quedas a deber tanto. Entonces esa cuenta que no iba sumando, y lo que me comentaban hace rato es que esas listas, por más que tú murieras, se iban a quedar para tus generaciones, a tus hijos y ese tipo de cosas. Entonces, en conclusión, eso también fue una parte muy, muy mala, muy capitalista por parte de Porfirio. Bueno, retomando el tema del capitalismo, siento yo fue base principal para el mayor apogeo en la economía de México. Y aunque en un inicio no se haya basado en eso, al final de cuentas, las inversiones extranjeras en México, de las empresas y todo ese rollo, pues finalmente ayudó al incremento. Y aunque se basara en el capitalismo, como mencionó, pues la sociedad baja, la clase baja y obrera siempre salía perjudicada. Y como mencionaba antes, ¿no? O sea, se impulsó la educación, pero al final de cuentas siempre tenía una baja. O sea, sí enseñaban, pero a costo de que al final del día siguieras trabajando. Y en lo que se basa principalmente, pues es los ricos ganan, los pobres pierden.
pero aún así incrementó la economía, ¿no? Otro punto que yo veo también es, por ejemplo, la clase política. Yo creo particularmente fue un retroceso. Ok, sí, había poder, había un manejo bien de bienes, pero todo era obligatorio, nadie tenía esa libertad de expresión, de votar y de elegir a sus representantes. Entonces, como mencionamos, es un ganar-ganar. Bueno, un ganar-perder, 50%. Pues primero que nada, qué mejor que terminar con las conclusiones aquí en el edificio de la Marista, donde se dice que Porfirio Díaz se alojó con su ejército para la caída de la capital en el gobierno de Benito Juárez. Y pues en mi conclusión, en el porfiriato hubo una gran modernización y estabilidad económica en el país. Creo que eso lo pueden deducir las estadísticas. Lo que no estuvo bien distribuido pues fue el bienestar de la sociedad. Creo que a Porfirio Díaz le faltó poner muchos temas sobre la mesa, y lo podemos decir con su frase, que era un gobierno menos político y más organizado, donde pues ciertamente se enfocó en los de la clase alta. Creo que todo esto fue lo que generó lo que conocemos como la Revolución Mexicana, ya que también no se podían oponer a su gobierno. Entonces, pues creo que sin el porfiriato no podía haber una revolución, pero también antes del porfiriato no se podía hacer esta revolución, ya que para el siglo XIX pues era muy desorganizado y una revolución de ese tamaño no hubiera podido acabar con las desigualdades sociales.